Cuando escuchó a la mujer de la limpieza tocar el piano, Alejandro Vega se quedó paralizado por la música, la misma música que su esposa solía tocar antes de desaparecer 20 años atrás. Alejandro se recostó en su sillón de cuero, contemplando a través de los enormes ventanales surcados por la lluvia de su ático en plena Gran Vía. La ciudad, a sus pies, se movía con su ritmo caótico habitual, pero todo lo que él podía oír era silencio, esa clase de silencio que le recordaba cuán vacía se había vuelto su vida. Habían pasado 20 años desde que Elena desapareció, y a pesar de los años de éxito que siguieron, nada llenó el vacío que ella dejó. Para Alejandro, todo parecía volver siempre a ese único y obsesivo recuerdo: Elena, sentada ante el gran piano de su casa, sus dedos danzando sin esfuerzo sobre las teclas, tocando esa misma melodía suave una y otra vez, una melodía tan personal, tan específica de ella, que bien podría haber sido un código secreto entre ambos. Entonces, un día, se desvaneció, sin una palabra, sin un rastro. Desde entonces la vida de Alejandro se había definido por su trabajo, su fortuna y su aislamiento. En esa particular tarde de lluvia, Alejandro se encontraba inspeccionando uno de sus hoteles de lujo en el barrio de Salamanca, en Madrid. Prefería gestionar las cosas personalmente. Le daba una sensación de control, algo que anhelaba desde el día en que su vida se desmoronó. Mientras recorría el grandioso vestíbulo, sus pasos resonaban contra el mármol y el personal permanecía en silencio, casi con reverencia, a su paso. Estaban acostumbrados a su presencia, al hombre que poseía más propiedades de las que la mayoría de la gente podría contar, pero que no parecía disfrutar de ninguna de ellas. Estaba a mitad de su paseo rutinario cuando algo lo detuvo en seco. Su corazón dio un vuelco, un sonido tenue y familiar llenó el aire. Notas de un piano que flotaban suavemente desde algún lugar profundo del hotel. Pero no era una canción cualquiera, era su canción, la canción de Elena. La misma melodía inquietante que ella solía tocar cada tarde antes de desaparecer. El pulso de Alejandro se aceleró. Por un momento pensó que estaba perdiendo la cabeza. Después de todo, habían pasado 20 años, pero la música era inconfundible. Impulsado por algo profundo e inquebrantable, siguió el sonido por un estrecho pasillo, pasando el elegante comedor y hacia el área de servicio del hotel. Al girar una esquina, se encontró en una pequeña cocina donde el personal a veces se reunía después de sus turnos. Y allí, sentada ante un piano desgastado en un rincón, había una joven. Ella levantó la vista, sobresaltada, cuando Alejandro se acercó. La música se detuvo bruscamente, dejando un silencio espeluznante en el aire. Vestía el sencillo uniforme del personal de limpieza del hotel, su pelo oscuro recogido en una coleta desordenada. Sus manos descansaban torpemente sobre las teclas del piano, como si no estuviera segura de si debía seguir tocando o levantarse y huir. «Lo siento», balbuceó, su voz apenas un susurro. «No pensaba que hubiera nadie aquí». Alejandro no respondió de inmediato. No podía. Su mente corría, tratando de dar sentido a lo que acababa de oír. Era imposible. ¿Cómo podía ella conocer esa canción? La melodía había sido algo que solo Elena conocía, algo profundamente personal entre ellos dos, y sin embargo, aquí estaba esta joven, alguien a quien nunca había visto, tocándola perfectamente, nota por nota. «¿Dónde aprendiste esa canción?», preguntó finalmente Alejandro, su voz tranquila pero firme. La mujer vaciló, mirando las teclas antes de volver a encontrar su mirada. «Yo realmente no lo sé. Mi madre solía tocarla cuando yo era pequeña, pero no recuerdo mucho de ella. Me dejó en un orfanato cuando era un bebé». El corazón de Alejandro se encogió. Huérfana. El misterio a su alrededor se profundizaba, pero no tenía sentido. Esta canción no era popular, no era algo que se escuchara en cualquier parte, y mucho menos por alguien que creció en un orfanato. Cuanto más pensaba en ello, más preguntas llenaban su mente. «¿Cómo te llamas?», preguntó, entrecerrando los ojos mientras intentaba dar sentido a la extraña coincidencia. «Clara».
respondió ella, su voz aún suave, casi tímida. Clara, un nombre tan simple como ordinario, y sin embargo, había algo en ella, algo familiar en sus rasgos, sus ojos quizás, o la forma en que se sostenía. Alejandro se encontró mirándola fijamente, tratando de ubicar qué era lo que tiraba de su memoria. ¿Y tu madre? ¿Nunca te dijo nada sobre tu origen?, insistió, sintiendo una extraña necesidad de saber más. Clara negó con la cabeza. No. Se fue cuando yo era demasiado joven para recordar mucho. Solo la música. Es todo lo que realmente tengo de ella. La mente de Alejandro se aceleró. Era imposible, ¿verdad? Elena había desaparecido sin dejar rastro. La había buscado durante años, pero finalmente se vio obligado a aceptar que se había ido, probablemente muerta. Y sin embargo, aquí estaba esta mujer, tocando la canción de Elena, una mujer sin familia, sin pasado y sin respuestas. Algo en esto se sentía demasiado cercano, demasiado familiar. Alejandro no creía en las coincidencias, y esto no era una coincidencia. Pero, ¿qué significaba? ¿Estaba esta joven de alguna manera conectada con Elena? ¿Podría ser ella la clave para finalmente desvelar el misterio de lo que sucedió todos esos años atrás? Sin otra palabra, Alejandro se dio la vuelta y salió de la habitación, su corazón martilleando en su pecho. El sonido de la lluvia fue ahogado por las preguntas que se arremolinaban en su mente. Sabía, en el fondo, que esto era solo el principio, y que cualesquiera que fueran las respuestas que le esperaban, no serían fáciles de afrontar. Los pensamientos de Alejandro se detuvieron en la conversación con Clara mucho después de que abandonara el hotel. Se encontró caminando de un lado a otro en su ático, las mismas preguntas girando en su mente en un bucle sin fin. ¿Cómo había aprendido esa canción? El mero pensamiento de la melodía de Elena trajo una ola de emociones que se estrellaron contra él. Tristeza, confusión y, extrañamente, esperanza. Durante 20 años no había habido nada, ni pistas ni señales, solo un vacío. Pero ahora, esta canción había resurgido, removiendo recuerdos que Alejandro había intentado enterrar durante mucho tiempo. Se paró junto al gran ventanal de su apartamento, mirando el horizonte de Madrid. La lluvia se había calmado hasta convertirse en una ligera llovizna, y las luces de la ciudad brillaban en la niebla. La última vez que había sentido este tipo de inquietud fue en los primeros días después de que Elena desapareciera. En aquel entonces, había pasado noches en vela preguntándose dónde estaba, qué le había sucedido. Había contratado investigadores privados, rastreado cada rincón de la ciudad e incluso seguido algunas pistas falsas, pero finalmente el rastro se había enfriado, y con él cualquier esperanza de encontrarla. Pero ahora, ¿podría ser que Clara estuviera conectada con Elena de alguna manera? Parecía ridículo incluso pensarlo, pero algo en su instinto le decía que esto era más que una simple coincidencia. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber más sobre esta chica y su pasado. Esa noche, Alejandro hizo una llamada a alguien con quien no había hablado en años, un viejo investigador privado con el que había trabajado durante la desaparición de Elena. Su nombre era Paco, un hombre conocido por desenterrar el tipo de secretos que la gente quería mantener enterrados. «Vega», le saludó la voz ronca de Paco por teléfono. «Ha pasado tiempo. No pensaba que volvería a saber de ti». «Necesito tu ayuda», dijo Alejandro sin perder tiempo en cumplidos. «Hay alguien que necesito que investigues. Se llama Clara. Trabaja en uno de mis hoteles. Necesito saber todo sobre ella. De dónde viene, su familia, todo». Paco guardó silencio por un momento. «Clara, ¿eh? ¿De qué va esto?» «Aún no estoy seguro», admitió Alejandro, «pero creo que podría estar conectada con Elena». Paco soltó un silbido bajo. «Sigues persiguiendo a ese fantasma, ¿eh?» Alejandro apretó la mandíbula. «Solo haz el trabajo, Paco. Te enviaré los detalles. Necesito respuestas lo antes posible». Está bien, me pondré a ello», respondió Paco. «Te llamaré cuando tenga algo». Después de colgar el teléfono, Alejandro no pudo evitar sentir un destello de esperanza. Quizás esta vez finalmente obtendría algo de claridad. Quizás esta vez
Las respuestas que había estado buscando finalmente llegarían. Al día siguiente, Alejandro no pudo resistir el impulso de visitar el hotel de nuevo. Se dijo a sí mismo que era por trabajo, pero en el fondo sabía la verdadera razón. Mientras se abría paso por el vestíbulo, vio a Clara limpiando cerca de la entrada. Ella levantó la vista y lo vio, su expresión una mezcla de sorpresa y nerviosismo. «Señor Vega», le saludó cortésmente. «¿Puedo ayudarle en algo?» Alejandro dudó un momento. No había planeado hablar con ella, pero ahora que estaba frente a él, las preguntas volvieron a inundarle. «Mencionaste que tu madre solía tocar esa canción», comenzó, manteniendo un tono casual. «¿Recuerdas algo más sobre ella?» Clara hizo una pausa, como si buscara recuerdos que se habían desvanecido hacía mucho tiempo. «No realmente», dijo después de un momento. «Era muy pequeña cuando se fue. Todo lo que tengo son retazos. A veces me pregunto si las cosas que recuerdo son siquiera reales». Alejandro asintió, comprendiendo la frustración de perseguir recuerdos que se sentían más como sueños. ¿Y la canción? ¿Alguna vez dijo dónde la aprendió? Clara negó con la cabeza. «No. Era solo algo que siempre tocaba. No le di mucha importancia». «¿Tienes algo de ella? ¿Fotos? ¿Cartas?», preguntó Alejandro, presionando suavemente, aunque con cuidado de no sonar demasiado indiscreto. «No», dijo Clara en voz baja. «Cuando me dejó en el orfanato, no dejó nada». Esa familiar punzada de dolor golpeó a Alejandro de nuevo, pero esta vez se mezclaba con algo más. Simpatía. Podía ver el dolor en los ojos de Clara, la misma soledad que lo había perseguido durante 2 décadas. Quería ayudarla, pero más que eso, necesitaba entender por qué esta chica, esta extraña, estaba tan profundamente ligada a los recuerdos de la mujer que había perdido. Los días que siguieron fueron un torbellino de anticipación y frustración para Alejandro. Se mantuvo ocupado con reuniones y asuntos de negocios, pero su mente siempre estaba en Clara y el misterio que la rodeaba. Cada vez que pensaba en esa canción, algo le carcomía. La sensación de que el pasado estaba volviendo de maneras que no había anticipado. Pasó horas repasando su última conversación con ella, tratando de dar sentido a la conexión, tratando de recordar cualquier detalle de la desaparición de Elena que pudiera ayudarle. Finalmente, una tarde, llegó la llamada que Richard había estado esperando. Había estado caminando en su ático como un animal enjaulado, y cuando sonó el teléfono, su corazón se aceleró. «Vega», la voz de Paco crepitó a través de la línea. «Tengo información para ti, no te lo vas a creer». Alejandro se enderezó de inmediato, agarrando el teléfono con más fuerza. «¿Qué has encontrado?» «Investigué a esa chica, Clara», comenzó Paco, su tono serio. «No tiene familia, tal como dijo. Los registros muestran que fue dejada en un orfanato cuando era solo un bebé, sin nombre, sin nada. Pero aquí es donde se pone interesante. El orfanato donde la dejaron es el mismo que tú y yo comprobamos hace años cuando buscábamos a Elena». La sangre de Alejandro se heló. Recordaba ese orfanato demasiado bien. Había sido uno de los callejones sin salida en su búsqueda de Elena, una pista que no había llevado a ninguna parte. Hasta ahora. «¿Estás seguro?», preguntó Alejandro, su voz tensa. «Positivo», respondió Paco. «Lo comprobé todo. La cronología encaja también. Dejaron a Clara allí aproximadamente 1 año después de que Elena desapareciera». Alejandro apenas podía respirar. Su mente se aceleró mientras las piezas comenzaban a encajar. La edad de Clara, el haber sido abandonada en el mismo orfanato, todo apuntaba a una posibilidad aterradora y emocionante. «Y hay más», continuó Paco, bajando la voz. «Hablé con algunas personas que solían trabajar allí en ese entonces. Nadie recuerda quién la dejó, pero había algo extraño en toda la situación. Nadie volvió por ella, nadie hizo preguntas. Fue como si simplemente la hubieran olvidado». Alejandro se quedó en silencio, mirando las luces de la ciudad, olvidada, igual que Elena. Su mente se tambaleó con las implicaciones. ¿Era posible que Clara estuviera conectada con Elena en más de un sentido? ¿Podría ser su hija? «Vega, ¿sigues ahí?», preguntó Paco,
su voz sacando a Alejandro de sus pensamientos. Sí, dijo Alejandro, su voz ronca. Estoy aquí. Mira, sé que es mucho para asimilar, continuó Paco, pero creo que necesitas cavar más profundo. Hay algo aquí, algo grande. No estás tratando con una coincidencia. Si quieres, puedo seguir buscando. Alejandro hizo una pausa por un momento, su corazón latiendo con fuerza. Una parte de él quería decir que no, detener esto ahora antes de descubrir algo demasiado doloroso de manejar. Pero otra parte de él, la parte que nunca había dejado de esperar respuestas, sabía que tenía que seguir adelante. Sí, dijo finalmente Alejandro, su voz estabilizándose. Sigue cavando. Necesito saberlo todo. Después de colgar, Alejandro se sentó en silencio durante mucho tiempo, el peso de la revelación presionándolo. Si Clara era su hija, significaba que Elena estaba embarazada cuando desapareció, algo que nunca había sabido, ni siquiera sospechado. También significaba que quienquiera que se hubiera llevado a Elena, también se había llevado a su hija. El pensamiento le provocó un escalofrío. No podía entenderlo. Elena se había desvanecido sin dejar rastro, y todos estos años había creído que se había ido. Pero ahora existía esta posibilidad, esta aterradora posibilidad de que hubiera estado viva, de que hubiera dado a luz, y de que su hija hubiera sido dejada en un orfanato para valerse por sí misma. Al día siguiente, Alejandro regresó al hotel, sus emociones una tormenta gestándose bajo la superficie. Vio a Clara limpiando cerca del vestíbulo y, a pesar de todo lo que se arremolinaba en su mente, sabía que debía acercarse a ella con cuidado. Aún no tenía pruebas ni certezas, solo sospechas, pero tenía que saber más. Clara, llamó mientras se acercaba. Ella se volvió, sorprendida de verlo de nuevo. Señor Vega, ¿está todo bien? Necesito preguntarte algo, dijo, tratando de mantener la voz calmada. Sobre tu pasado. Sé que dijiste que no recuerdas mucho, pero ¿alguna vez escuchaste algo sobre de dónde venías? ¿Cualquier cosa? Clara frunció el ceño, pensando intensamente. No realmente. El orfanato no tenía ningún registro sobre mí. Todo lo que sé es que me dejaron allí cuando era un bebé. ¿Por qué pregunta? Alejandro vaciló, eligiendo sus palabras con cuidado. Es solo que creo que hay más en tu pasado de lo que te das cuenta. He estado investigando y descubrí que te dejaron en un orfanato con el que estoy familiarizado. Clara parecía confundida. ¿Familiarizado? ¿Cómo? Alejandro respiró hondo. Es el mismo lugar que busqué hace años cuando buscaba a mi esposa. Desapareció hace unos 20 años, más o menos al mismo tiempo que te dejaron a ti. Clara parpadeó, claramente sorprendida por la conexión. ¿Cree que su esposa podría tener algo que ver con que yo estuviera allí? Aún no lo sé, admitió Alejandro, pero la cronología encaja, y la canción que tocaste en el piano es la misma que ella solía tocar. Clara lo miró fijamente, su rostro pálido mientras procesaba sus palabras. Pero eso no tiene sentido. No recuerdo nada de su esposa, ni de nada de esto. Lo sé, dijo Alejandro suavemente, pero creo que tenemos que averiguarlo. Hay algo aquí, Clara, algo grande, y creo que está conectado con ambos. Clara se quedó allí, en un silencio atónito, su mente claramente acelerada con las implicaciones de lo que Alejandro acababa de decir. Finalmente, asintió, una mirada de determinación cruzando su rostro. De acuerdo, dijo en voz baja. Averigüemos la verdad. En los días que siguieron a su conversación, el peso de las sospechas de Alejandro se hizo más pesado. No podía quitarse de la cabeza la idea de que Clara era más que una chica cualquiera con un pasado misterioso. Había demasiadas cosas que apuntaban a una conexión más profunda, demasiadas coincidencias para ignorarlas. Se encontró revisitando constantemente el pasado, los recuerdos de Elena inundando su mente con un nuevo sentido de urgencia. Y si se la habían arrebatado no solo como su esposa, sino también como madre,
El pensamiento le carcomía, negándose a dejarlo en paz. A pesar de la tormenta de emociones que se gestaba en su interior, Alejandro hizo todo lo posible por mantener las apariencias. Continuó dirigiendo su imperio con la misma fría eficiencia que le había valido su fortuna, pero por dentro se estaba desmoronando. Cada momento que no estaba trabajando, pensaba en Clara, en la posibilidad de que fuera su hija, y en lo que eso significaba para todo lo que creía saber sobre su vida. Una tarde, mientras Alejandro estaba sentado en su despacho, mirando fijamente la pantalla de su ordenador, su teléfono vibró. Era un mensaje de Paco. Tengo algo que deberías ver. Nos vemos en tu casa esta noche, 7 p.m. El corazón de Alejandro dio un vuelco. No tenía idea de lo que Paco había descubierto, pero el mensaje le provocó una sacudida de emoción y pavor. No estaba seguro de estar preparado para afrontar la nueva pieza del rompecabezas que Paco había encontrado, pero también sabía que no podía detenerse ahora. Necesitaba saber la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Esa noche, Paco llegó al ático de Alejandro con una pequeña carpeta de manila. Su expresión era seria, más de lo habitual, y Alejandro supo de inmediato que lo que había dentro de esa carpeta era importante. He investigado un poco más, como pediste, dijo Paco, dejando la carpeta sobre la mesa, y encontré algo que vas a querer ver. Alejandro cogió la carpeta, sus manos temblorosas. La abrió y encontró unas cuantas fotos granuladas, documentos antiguos y una carta escrita a mano. Mientras hojeaba las páginas, una cosa le llamó la atención. Una partida de nacimiento. Su corazón latía con fuerza mientras miraba más de cerca, leyendo los detalles. El certificado era de una niña nacida aproximadamente 9 meses después de la desaparición de Elena. El nombre de la madre figuraba como Elena Castillo. Alejandro se quedó mirando el papel. Su visión se nublaba mientras la realidad de lo que sostenía se hundía en él. Elena había dado a luz. Clara no solo estaba conectada con su esposa, era su hija. La chica que estaba de pie frente a ese piano, tocando la canción de Elena, era su propia carne y sangre. Levantó la vista hacia Paco, su voz ronca. ¿Cómo encontraste esto? No fue fácil, admitió Paco, sentándose frente a él. Tuve que mover muchos hilos, pedir algunos favores, pero rastreé el hospital donde nació. El problema es que después de que naciera Clara, Elena volvió a desaparecer. Nadie sabe qué le pasó después de eso. Alejandro sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Entonces Elena, ¿estuvo viva el tiempo suficiente para tener al bebé? Sí, dijo Paco en voz baja. Pero después de eso, se desvaneció. Ningún certificado de defunción, ningún rastro. Es como si simplemente hubiera desaparecido. La mente de Alejandro se aceleró. Durante años había creído que Elena se había ido, incluso que estaba muerta. Pero ahora sabía que había sobrevivido lo suficiente para dar a luz a su hija. Lo que sucedió después de eso seguía siendo un misterio, pero esta nueva pieza de información lo cambiaba todo. Clara no lo sabe, ¿verdad?, preguntó Paco, observando a Alejandro con atención. No, respondió Alejandro, su voz apenas un susurro. No tiene ni idea. ¿Se lo vas a decir? Alejandro vaciló. No sabía cómo dar este tipo de noticias a alguien, especialmente a alguien como Clara, que había crecido sin familia, sin saber quién era realmente. ¿Cómo podría explicarle que no solo su madre era alguien a quien nunca conoció, sino que su padre había estado justo delante de ella todo este tiempo? Tengo que hacerlo, dijo finalmente Alejandro. Merece saber la verdad. Paco asintió. Solo ten cuidado, Vega. Este tipo de cosas no son fáciles de manejar para nadie. Después de que Paco se fuera, Alejandro se quedó solo con la partida de nacimiento en sus manos. El peso de la misma lo aplastaba como una tonelada de ladrillos. Elena había estado viva, Clara era su hija, y ahora dependía de él averiguar qué le había pasado a la mujer que había amado y cómo arreglar las cosas con la hija que nunca supo que tenía. Alejandro pasó los días siguientes lidiando con la enormidad de lo que había aprendido. Elena había estado viva, y Clara, esta chica que había tropezado sin saberlo en su vida, era su hija. La revelación hizo que su mente girara en 1000 direcciones, pero la pregunta más apremiante seguía siendo, ¿qué le había pasado a Elena después de que naciera Clara?
por qué había desaparecido sin dejar rastro. Y, lo más aterrador, ¿quién se la había llevado en primer lugar? Necesitaba respuestas, pero primero, necesitaba decirle la verdad a Clara. Alejandro no estaba seguro de cómo reaccionaría, pero sabía que esto no era algo que pudiera ocultarle. Merecía saber quién era, y más importante aún, merecía saber quién era su madre. Era una tarde lluviosa cuando Alejandro finalmente reunió el coraje para acercarse a Clara. Estaba trabajando como de costumbre, limpiando en el vestíbulo del hotel cuando Alejandro entró. Se quedó allí un momento, observándola desde la distancia, tratando de averiguar cómo empezar la conversación. Ella no tenía idea de cuánto estaba a punto de cambiar su vida. Clara, llamó suavemente, acercándose a ella. Ella levantó la vista de su trabajo, sorprendida de verlo de nuevo. Señor Vega, hola. ¿Podemos hablar un minuto? ¿En algún lugar privado? Preguntó Alejandro, su tono amable pero serio. Clara parecía perpleja, pero asintió. Claro, supongo. Se trasladaron a un rincón tranquilo del hotel, un pequeño salón que estaba vacío a media tarde. Alejandro le hizo un gesto para que se sentara, y por un momento ambos se sentaron en silencio. El peso de lo que estaba a punto de decirle parecía demasiado pesado para las palabras, pero sabía que tenía que empezar por alguna parte. He encontrado algo, comenzó Alejandro, su voz suave pero firme. Algo sobre tu pasado. Y sobre mi pasado también. Clara frunció el ceño, confundida. ¿Qué quiere decir? Alejandro vaciló un momento. Luego respiró hondo. Clara, he estado investigando tus antecedentes, tratando de averiguar más sobre de dónde vienes, y he encontrado algunas respuestas. Clara se movió en su asiento, claramente inquieta por sus palabras. ¿Qué tipo de respuestas? Sobre tu madre, dijo Alejandro, sus ojos clavados en los de ella. ¿Y sobre quién era? Clara se congeló, su expresión se tensó. ¿Qué sabe de mi madre? Alejandro metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó la partida de nacimiento que Paco le había dado. Se la entregó a Clara, observando cómo sus ojos recorrían el documento. Al principio parecía confundida. Luego sus ojos se abrieron de par en par mientras procesaba lo que estaba leyendo. Elena Castillo, susurró Clara, su voz temblorosa. Ese es el nombre de su esposa. Alejandro asintió lentamente. También es tu madre. Clara lo miró fijamente, la incredulidad grabada en su rostro. No puede ser. No hay manera. Sé que es difícil de creer, dijo Alejandro suavemente, pero es la verdad. Después de que nacieras, tu madre desapareció, igual que lo hizo de mi vida. Ambos la perdimos, Clara. He estado buscando respuestas sobre lo que le pasó desde entonces. Las manos de Clara temblaban mientras sostenía la partida de nacimiento. Levantó la vista hacia Alejandro, sus ojos desorbitados por la confusión y el miedo. Entonces, ¿está diciendo que usted es mi padre? Alejandro asintió. Las palabras se le atascaron en la garganta. Sí, soy tu padre. Durante un largo momento, Clara se sentó en un silencio atónito, su mente tambaleándose por la revelación. Había pasado toda su vida preguntándose quién era, de dónde venía, y ahora, en el lapso de unos minutos, todo había cambiado. El hombre sentado frente a ella no era solo su jefe, era su padre. El peso de aquello se sentía abrumador. ¿Pero por qué no lo sabía?, preguntó finalmente Clara, su voz quebrándose. ¿Por qué no me lo dijo ella? ¿Por qué no me encontró antes? Alejandro suspiró, pasándose una mano por el pelo. No sabía que existías. Cuando Elena desapareció, no tenía idea de que estaba embarazada. Pensé que se había ido para siempre. Solo recientemente empecé a investigar tu pasado y me di cuenta de la verdad. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, y rápidamente se las secó, luchando visiblemente por mantener sus emociones bajo control. Así que toda mi vida he estado sola, y no tenía por qué. El corazón de Alejandro se rompió ante sus palabras. Quería acercarse a ella, consolarla,
pero no estaba seguro de si ella lo aceptaría. Nunca había sido padre, y ahora se enfrentaba a la realidad de que tenía una hija que nunca conoció. «Lo siento», dijo Alejandro en voz baja. «Ojalá lo hubiera sabido antes. Habría venido por ti. Me habría asegurado de que nunca estuvieras sola». Clara bajó la vista hacia la partida de nacimiento de nuevo, sus lágrimas cayendo sobre el papel. No dijo nada durante mucho tiempo, y Alejandro no estaba seguro de qué más podía decir. La verdad estaba dicha, pero había abierto un nuevo mundo de preguntas, preguntas a las que ninguno de los dos tenía respuesta todavía. Finalmente, Clara habló, su voz apenas un susurro. ¿Qué le pasó a ella? ¿A Elena? Alejandro negó con la cabeza. No lo sé. Eso es lo que he estado tratando de averiguar. Todo lo que sé es que estuvo viva lo suficiente para dar a luz. Después de eso, desapareció de nuevo. Clara se secó los ojos mirando a Alejandro con una mezcla de tristeza y determinación. «Tenemos que encontrarla». Alejandro asintió. «Lo haremos. Te prometo que averiguaremos qué le pasó». En ese momento, hubo un entendimiento silencioso entre ellos. Ya no eran extraños unidos por una simple melodía. Eran padre e hija, unidos en su búsqueda de la verdad sobre la mujer que les había sido arrebatada a ambos. Los días siguientes a la revelación de Alejandro estuvieron llenos de un silencio incómodo entre él y Clara. El peso de la verdad parecía flotar en el aire. Ninguno de los dos sabía exactamente cómo avanzar desde esta nueva relación. Alejandro, siempre un hombre de acción, no estaba seguro de cómo manejar la complejidad emocional de ser padre de una mujer que nunca había conocido. Clara, por otro lado, parecía perdida en un mar de emociones, confusión, ira y un profundo anhelo de respuestas sobre su madre. Decidido a no dejar que el silencio se prolongara, Alejandro volvió a lo que mejor sabía hacer, la acción. Invirtió sus recursos en descubrir más sobre el destino de Elena. Con Paco todavía trabajando en el caso, Alejandro sentía que se estaba acercando a la respuesta que había estado buscando todos estos años. Pero la urgencia era aún mayor ahora. No solo buscaba un cierre, buscaba a Elena, también por el bien de Clara. Ella merecía conocer a su madre. Una tarde, mientras la lluvia repiqueteaba contra las ventanas de su ático, Alejandro recibió otra llamada de Paco. «He encontrado algo», dijo Paco, su voz más seria que de costumbre. Alejandro se incorporó de inmediato, su pulso acelerándose. «¿Qué es?» «He estado investigando los registros de la época en que nació Clara. Hay un detalle que pasé por alto antes, pero es importante», explicó Paco. «Hubo un testigo, alguien que afirmó haber visto a Elena después de que diera a luz». El corazón de Alejandro se aceleró. «¿Quién? ¿Dónde puedo encontrarla?» «No tan rápido», advirtió Paco. «La testigo es una anciana ahora. Se llama María. Era enfermera en el hospital donde Elena dio a luz. No recuerda mucho. Han pasado años. Pero me dijo algo extraño. Después de que naciera Clara, escuchó una conversación entre dos hombres. Estaban discutiendo sobre Elena, y sonaba como si estuvieran planeando trasladarla a algún lugar en contra de su voluntad». La mano de Alejandro se apretó alrededor del teléfono. «¿A dónde se la llevaron?» «Ese es el problema», dijo Paco, la frustración clara en su voz. «María no lo sabe. No estuvo involucrada en nada más allá de esa conversación escuchada a escondidas. Pero es una pista. Significa que Elena no desapareció por su cuenta. Alguien se la llevó». La mente de Alejandro dio un vuelco. Alguien se había llevado a Elena. De nuevo. Era casi demasiado para soportar. Después de todos estos años, no se había ido por su propia voluntad, se la habían llevado. Y si eso era cierto, entonces había una posibilidad de que todavía estuviera viva. «¿Tienes alguna idea de quiénes eran esos hombres?», preguntó Alejandro, su voz baja y controlada. «Estoy en ello», respondió Paco. «Pero si lo que María escuchó es cierto, estamos tratando con algo más grande que un simple secuestro. Esto no fue al azar. Esos hombres tenían un propósito». La mandíbula de Alejandro se tensó. La idea de que alguien hubiera orquestado esto, se hubiera llevado a Elena y la hubiera mantenido alejada todos estos años, lo llenó de una rabia que no había sentido en mucho tiempo. Pero más que eso, lo llenó de determinación.
No iba a dejar que se salieran con la suya. No iba a permitir que Elena siguiera perdida. «Sigue cavando», dijo Alejandro, su voz dura. «Quiero saberlo todo». Más tarde esa noche, Alejandro se sentó con Clara para contarle lo que Paco había descubierto. Ella se había mantenido más reservada de lo habitual, procesando todo a su manera silenciosa. Pero cuando Alejandro le habló de la enfermera y la conversación que escuchó, algo en la expresión de Clara cambió. «Así que... ¿se la llevaron?», preguntó Clara, su voz temblorosa. «No me abandonó sin más». Alejandro asintió. «Eso parece. Aún no tenemos todas las respuestas, pero nos estamos acercando». Clara guardó silencio por un momento, sus ojos distantes. Luego miró a Alejandro, y la vulnerabilidad en su mirada lo tomó por sorpresa. «He pasado toda mi vida pensando que fui abandonada. Pensé que tal vez no me quería, pero si se la llevaron...» «Te quería», dijo Alejandro con firmeza. «Se la llevaron antes de que tuviera la oportunidad de protegerte». Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, y por un momento Alejandro pensó que podría volver a apartarse, retirándose a los muros emocionales que había construido a su alrededor. Pero en cambio, lo sorprendió. «Quiero ayudar», dijo, su voz firme a pesar de la emoción que había detrás. «Quiero encontrarla, cueste lo que cueste». Alejandro sintió una oleada de orgullo. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar del dolor y la confusión de saber quién era realmente, Clara era fuerte, más fuerte de lo que él había imaginado. «La encontraremos», prometió Alejandro, «juntos». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Paco continuó investigando el misterio, tratando de localizar a cualquiera que pudiera haber estado involucrado en la desaparición de Elena. Mientras tanto, Alejandro y Clara comenzaron a trabajar juntos para reconstruir lo que sabían. El vínculo entre ellos creció a medida que pasaban más tiempo juntos, unidos por su misión compartida. Alejandro se encontró abriéndose a Clara de maneras que no había esperado, y ella, a su vez, comenzó a confiar más en él. No fue una transición fácil. Todavía había momentos de tensión, momentos en que la realidad de su relación se sentía demasiado extraña, demasiado repentina, pero lo estaban superando, juntos. Una tarde, mientras estaban sentados en el ático de Alejandro, rodeados de documentos y fotos antiguas de Elena, Alejandro miró a Clara y se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida en tan poco tiempo. Ella había devuelto la esperanza a su mundo, un mundo que había estado tan oscuro durante tanto tiempo. Y ahora, con ella a su lado, sentía que realmente podrían tener una oportunidad de encontrar a Elena, de traerla a casa. Pero incluso mientras la esperanza lo llenaba, un pensamiento oscuro persistía en el fondo de la mente de Alejandro. Si se estaban acercando a la verdad, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que aquellos que se llevaron a Elena se dieran cuenta de que estaban siendo perseguidos? La tensión era palpable mientras Alejandro y Clara continuaban su búsqueda de Elena. Habían encontrado más piezas del rompecabezas, pero la imagen todavía estaba incompleta. Cada nuevo descubrimiento traía más preguntas, y a medida que pasaban los días, la amenaza inminente de lo desconocido crecía. Alejandro podía sentirlo, la sensación de que estaban siendo observados, de que quienquiera que se hubiera llevado a Elena todos esos años atrás era consciente de su investigación. Clara, por su parte, parecía haber encontrado un nuevo sentido de propósito en la búsqueda de su madre. Se había lanzado a ello con una determinación que sorprendió a Alejandro. Pasaron horas revisando documentos antiguos, localizando a cualquiera que pudiera haber sabido algo sobre la desaparición de Elena, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, todavía no habían encontrado la pieza crucial de información que los llevaría directamente a ella. Era tarde una noche cuando Paco volvió a llamar. Alejandro respondió de inmediato, su corazón acelerado al escuchar la voz familiar al otro lado. «Tengo algo grande», dijo Paco, su tono urgente. «He estado siguiendo esa pista, la de los hombres que se llevaron a Elena. Resulta que trabajaban para alguien». El agarre de Alejandro se tensó en el teléfono. «¿Quién?» «Esa es la cuestión», continuó Paco. «Es alguien de tu pasado, Vega, alguien con rencor. Se llama Héctor Reyes». El nombre golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Héctor Reyes, un nombre que no había oído en años,
pero que no había olvidado. Reyes había sido un rival de negocios de Alejandro hacía años, un hombre que había intentado apoderarse del imperio inmobiliario de Alejandro en una oferta hostil. Cuando Alejandro lo superó, Reyes había jurado venganza, pero Alejandro había asumido que las amenazas no eran más que palabras vacías. Ahora parecía que Reyes había cumplido su promesa. ¿Reyes?, repitió Alejandro, su voz fría. ¿Él está detrás de esto? La voz de Paco era sombría. Eso parece. Contrató a los hombres que se llevaron a Elena. Por lo que he podido reconstruir, Reyes quería golpearte donde más te dolía, tu familia. Hizo que se la llevaran, y cuando descubrió que estaba embarazada, la mantuvo alejada. Se aseguró de que nunca te enteraras de lo de Clara. Alejandro sintió una oleada de rabia, sus manos temblando mientras sostenía el teléfono. Reyes lo había orquestado todo. Los años de dolor, la soledad, la culpa. Reyes había estado detrás de todo. Y ahora, después de todo este tiempo, Alejandro finalmente tenía un nombre que ponerle al rostro del hombre que le había robado la vida. ¿Dónde está?, exigió Alejandro, su voz baja y peligrosa. Estoy en ello, respondió Paco. Ha mantenido un perfil bajo, pero tengo una pista sobre uno de sus socios. Creo que podemos localizarlo. Pero Vega, este tipo es peligroso. Si vas tras él, tienes que estar preparado para lo que venga. He estado preparado durante 20 años, dijo Alejandro, su voz dura. No voy a parar ahora. Después de colgar, Alejandro se sentó en silencio durante un largo momento, tratando de procesar la información. Héctor Reyes, el hombre que le había quitado todo, todavía estaba ahí fuera, moviendo los hilos, y ahora que Alejandro sabía la verdad, no iba a descansar hasta que Reyes pagara por lo que había hecho. Pero mientras su mente se aceleraba con pensamientos de venganza, Alejandro también sabía que tenía que tener cuidado. Reyes no era solo un delincuente de poca monta, era poderoso, conectado y peligroso. Si iban a enfrentarse a él, necesitaban ser inteligentes. Esa noche, Alejandro se sentó con Clara para contarle todo. Tenía derecho a saber quién se había llevado a su madre, quién les había robado la vida que estaban destinados a tener. Cuando le dijo el nombre, el rostro de Clara palideció. «Héctor Reyes», repitió, su voz temblorosa. «¿Por qué haría eso?» Alejandro explicó la historia entre él y Reyes, cómo su rivalidad se había vuelto amarga cuando Alejandro ganó un importante acuerdo que Reyes había estado persiguiendo. Había sido hace mucho tiempo, pero para alguien como Reyes, un hombre con un ego frágil y sed de poder, había sido suficiente para alimentar una venganza que abarcaba décadas. Clara se sentó en un silencio atónito, procesando la revelación. Así que todo esto, todo lo que le pasó a mamá, a mí, ¿fue todo por un acuerdo de negocios? Alejandro asintió, su expresión sombría. Reyes quería hacerme daño, y lo hizo. Clara negó con la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cómo puede alguien ser tan cruel? ¿Cómo pudo hacernos esto? Alejandro no tenía una respuesta. Había pasado años haciéndose las mismas preguntas, preguntándose cómo alguien podía ser capaz de tal crueldad. Pero ahora no era el momento de preguntas. Ahora era el momento de la acción. Vamos a encontrarlo, dijo Alejandro, su voz firme, y vamos a hacer que pague por lo que ha hecho. Clara lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. Pero, ¿y si viene a por nosotros? Si todavía está ahí fuera, podría intentar detenernos. Alejandro se acercó y le tomó la mano, su agarre firme. No dejaré que te haga daño, Clara. No otra vez. Esta vez vamos a terminar con esto. Los días siguientes fueron un torbellino de preparación. Alejandro trabajó en estrecha colaboración con Paco, rastreando a los socios de Reyes y siguiendo cada pista que podían encontrar. Descubrieron una red de corrupción que se extendía mucho más allá de lo que Alejandro había imaginado, con Reyes en el centro de todo. Estaba claro que enfrentarse a él no sería fácil, pero a Alejandro no le importaba. Estaba listo para afrontar lo que viniera. A medida que pasaban los días, la tensión entre Alejandro y Clara comenzó a disminuir.
Habían encontrado un propósito común en su búsqueda de Elena, y eso los había acercado. Todavía había momentos de incomodidad, momentos en que la realidad de su nueva relación se sentía abrumadora, pero estaban aprendiendo a navegarla, juntos. Y mientras se acercaban a Reyes, Alejandro sintió una sensación de claridad que no había sentido en años. El final estaba a la vista. El hombre que le había quitado todo estaba al alcance de la mano y pronto Alejandro tendría su oportunidad de arreglar las cosas. Pero incluso mientras se preparaba para la confrontación que se avecinaba, una pequeña voz en el fondo de su mente le recordaba: Reyes no se rendiría sin luchar. Y cuanto más se acercaran a él, más peligrosas se volverían las cosas. La anticipación de lo que estaba por venir pesaba mucho sobre Alejandro. La revelación de que Héctor Reyes estaba detrás de la desaparición de Elena era más que un descubrimiento, era una llamada a la acción. Durante años, Alejandro había vivido con el dolor no resuelto de perder a su esposa y ahora se enfrentaba a la oportunidad no solo de encontrarla, sino también de confrontar al hombre responsable de su sufrimiento. Clara se había vuelto más silenciosa desde que supo la verdad. Todavía mostraba la misma determinación por encontrar a su madre, pero algo había cambiado. Alejandro podía ver la agitación en sus ojos, el peso de su identidad, la repentina realidad de tener un padre y la brutal verdad de quien le había arrebatado a su familia. A pesar de su fuerza, a Alejandro le preocupaba cómo manejaría la confrontación con Reyes, sabiendo cuán profundamente personal se había vuelto esto para ambos. Una tarde, mientras estaban sentados en el ático de Alejandro, revisando mapas e información sobre el paradero de Reyes, Clara rompió el silencio de repente. «Todavía no puedo asimilarlo», dijo, su voz apenas audible. «Todos estos años pensé que me habían abandonado. Pensé que tal vez mi madre no me quería. Pero saber que se la llevaron, que no tuvo elección». Alejandro levantó la vista de los papeles esparcidos sobre la mesa. «Sé que es mucho que procesar», dijo suavemente, «pero tienes que recordar que nada de esto fue tu culpa. Tu madre te quería, luchó por ti». Clara miró la mesa, sus dedos trazando los bordes de los mapas ausentemente. «Pero, ¿por qué nadie vino a por mí? ¿Por qué no lo sabías?». La pregunta hirió profundamente a Alejandro. Se había hecho la misma pregunta una y otra vez en los últimos días. ¿Cómo se le habían pasado las señales? ¿Cómo no había sabido que Elena había estado viva el tiempo suficiente para dar a luz a Clara? Era una pregunta que lo atormentaba. «No sabía que estaba embarazada cuando desapareció», admitió Alejandro, su voz cargada de arrepentimiento. «Ni siquiera sabía que había una niña a la que buscar. Si lo hubiera sabido». No terminó la frase, pero la implicación era clara. Si Alejandro lo hubiera sabido, nada le habría impedido encontrar a Clara, rescatarla de una vida de incertidumbre y soledad. La culpa de no saberlo le carcomía cada día. Clara guardó silencio por un momento, luego volvió a hablar, su voz más firme esta vez. «No te culpo. No sé si podría culparte alguna vez, pero no puedo evitar sentir que toda mi vida ha sido una mentira». Alejandro tragó saliva. «Entiendo cómo te sientes, de verdad, pero podemos cambiar eso ahora. Podemos encontrarla y podemos evitar que Reyes le haga esto a nadie más». Clara lo miró, y por primera vez desde que habían comenzado este viaje, Alejandro vio algo nuevo en sus ojos, un destello de esperanza. Era tenue, pero estaba allí. Había pasado toda su vida sintiéndose perdida, a la deriva en un mar de preguntas sin respuesta, pero ahora había un sentido de dirección, un propósito que la ataba a algo más grande que ella misma. «La encontraremos», dijo Clara en voz baja, su voz llena de una determinación tranquila. «Y cuando lo hagamos, quiero que sepa que no estaba sola, que nunca me rendí con ella». El pecho de Alejandro se apretó de emoción. Cruzó la mesa y colocó su mano sobre la de Clara. «Lo sabrá, Clara. Te prometo que lo sabrá». Los días siguientes fueron un torbellino de preparación.
Paco había logrado localizar a un socio de Reyes, un hombre llamado Víctor que había estado involucrado en algunos de los aspectos más oscuros de las operaciones de Reyes. Paco organizó una reunión con él, con la esperanza de extraer información sobre el paradero de Elena. La reunión se fijó en un bar discreto y apartado de Malasaña. Alejandro y Clara llegaron temprano, la tensión entre ellos palpable mientras esperaban que apareciera Víctor. Paco les había advertido que no se podía confiar en este hombre, pero era su mejor pista. Cuando Víctor finalmente entró, tenía todo el aspecto de alguien que había pasado su vida en el lado equivocado de la ley. Era nervudo, con un rostro marcado por años de mala vida. Sus ojos se movían constantemente, como si siempre estuviera buscando problemas. Se deslizó en el reservado frente a Alejandro y Clara sin decir palabra, su mirada parpadeando entre ellos. «Sois los que buscáis a Reyes», dijo Víctor, su voz baja y áspera. «Paco me dice que estáis dispuestos a pagar por información». Alejandro no se inmutó. «Estoy dispuesto a pagar por la verdad». Víctor sonrió, pero no había calidez en ello. «La verdad no es barata». Alejandro se inclinó hacia adelante, su voz fría. «Tampoco lo es la traición, pero estoy seguro de que ya lo sabes». Los ojos de Víctor se entrecerraron. «Cuidado, Vega. Estás jugando en terreno peligroso. A Reyes no le gusta que la gente meta las narices en sus asuntos». Alejandro le sostuvo la mirada, impávido. «Se llevó a mi esposa. Se llevó a mi hija. Esto dejó de ser solo un negocio hace mucho tiempo». Víctor se movió incómodamente, sopesando claramente sus opciones. Finalmente, soltó un lento suspiro. «Reyes la tiene. No sé dónde, pero sé que está viva. La ha estado manteniendo en algún lugar fuera del radar, lejos de la ciudad. No quiere que nadie la encuentre». Las palabras provocaron una onda expansiva en Alejandro. Elena estaba viva. Después de todos estos años, todavía estaba ahí fuera. «¿Dónde está?», exigió Clara, su voz temblando de urgencia. Víctor negó con la cabeza. «No lo sé exactamente, pero puedo orientaros en la dirección correcta. Hay una cabaña en la Sierra de Guadarrama. Está aislada, es difícil llegar. Si Reyes la está escondiendo en algún sitio, es allí». Alejandro sintió una oleada de adrenalina. Esto era. Finalmente tenían una pista. Las piezas del rompecabezas estaban encajando, y ahora estaban más cerca que nunca de encontrar a Elena. Al salir del bar, Clara miró a Alejandro, su rostro una mezcla de miedo y esperanza. «¿Crees que realmente está allí?». Alejandro asintió, su voz firme. «Sí, y vamos a traerla a casa». La cabaña de la que les había hablado Víctor estaba escondida en las montañas, un lugar tan remoto que parecía el fin del mundo. Alejandro, Clara y Paco habían conducido durante horas por carreteras sinuosas, el paisaje volviéndose más desolado con cada kilómetro. Cuanto más avanzaban, más sentía Alejandro el peso de la anticipación presionándolo. Podría ser esto. Elena podría estar a solo unos kilómetros de distancia, viva después de todos estos años. A su lado, Clara estaba en silencio, su rostro pálido y tenso. Alejandro sabía que estaba luchando por mantener sus emociones bajo control. Ya había pasado por mucho: descubrir su verdadera identidad, enterarse del secuestro de su madre y ahora enfrentarse a la posibilidad de reunirse con la mujer que nunca había conocido. Solo podía imaginar lo que pasaba por su mente, pero sentía la responsabilidad de mantenerla fuerte, de protegerla de lo que pudieran encontrar. Paco había estado en silencio durante la mayor parte del viaje, sus ojos fijos en la carretera. Tenía experiencia en lidiar con situaciones peligrosas, pero incluso él parecía inquieto por esto. Héctor Reyes no era un hombre para subestimar. Si Reyes realmente mantenía a Elena aquí, no se sabía qué tipo de seguridad o defensas tendría. Cuando se detuvieron en un estrecho camino de tierra que conducía a la cabaña, Paco apagó el motor y se volvió hacia Alejandro. «Esto es lo más cerca que vamos a llegar sin que nos vean», dijo en voz baja. «Desde aquí, vamos a pie». Alejandro asintió. «Hagámoslo». Clara salió del coche sin decir palabra, su expresión sombría. Alejandro notó que sus manos temblaban ligeramente, pero cuando le puso una mano tranquilizadora en el hombro, ella enderezó la postura, forzándose a mantener la calma.
Esto era. Estaban a punto de descubrir finalmente la verdad. Los tres se movieron en silencio entre los densos árboles, el sonido del viento susurrando entre las hojas el único ruido a su alrededor. La cabaña apareció a la vista, tal como Víctor la había descrito, pequeña, aislada y rodeada por un denso bosque. Parecía abandonada, pero Alejandro sabía que no era así. No había forma de que Reyes dejara a Elena aquí sin vigilancia. Paco les hizo señas para que se detuvieran al llegar a un claro justo antes de la cabaña. «Iré a echar un vistazo», susurró. «Quedaos aquí y esperad mi señal». Alejandro asintió, observando cómo Paco se deslizaba silenciosamente entre las sombras, moviéndose hacia la cabaña como un fantasma. Los minutos pasaban lentamente, cada uno más largo que el anterior. El corazón de Alejandro latía en su pecho, y podía sentir la tensión de Clara creciendo a su lado. «¿Y si no está aquí?», susurró Clara, su voz llena de miedo. «Está aquí», dijo Alejandro en voz baja, aunque no estaba seguro de si intentaba convencerla a ella o a sí mismo. «La encontraremos». Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Paco reapareció, haciéndoles señas para que lo siguieran. Se arrastraron entre los árboles hasta el borde de la cabaña, donde Paco señaló una ventana en el lateral. «Hay alguien dentro», susurró. «No pude ver bien, pero parece una mujer. Está sola». Alejandro sintió que su corazón daba un vuelco. ¿Podría ser Elena? «Vamos», dijo Alejandro, su voz llena de una determinación tranquila. Se dirigieron a la puerta principal, y Paco probó cuidadosamente el pomo. Estaba sin cerrar. Con un rápido asentimiento a Alejandro, Paco abrió la puerta lentamente y entraron. La cabaña estaba tenuemente iluminada, con muebles escasos y un leve olor a polvo en el aire. En el rincón más alejado, una figura estaba sentada en un sofá gastado, de espaldas a ellos. Alejandro se congeló, su respiración se atascó en su garganta. La figura era una mujer, su pelo largo y oscuro, igual que el de Elena. «¿Elena?», llamó suavemente, su voz apenas un susurro. La mujer no se movió. El pulso de Alejandro se aceleró mientras se acercaba, su corazón latiendo más fuerte con cada paso. Había esperado este momento durante 20 años, había soñado con él cada noche, pero ahora que estaba sucediendo, estaba aterrorizado. ¿Y si no lo recordaba? ¿Y si había sido tan quebrantada por los años de cautiverio que no era la misma persona que había amado? Se acercó suavemente, colocando una mano en su hombro. «Elena», dijo de nuevo, su voz temblorosa. Lentamente la mujer se volvió para mirarlo, y Alejandro sintió que sus rodillas se debilitaban. Era ella, era Elena. Su rostro estaba más delgado, sus ojos hundidos por el agotamiento y el dolor. Pero era ella, la mujer que había amado, la mujer que había perdido. «Alejandro». La voz de Elena era áspera, como si no hubiera hablado en años. Parpadeó, mirándolo, su expresión una mezcla de incredulidad y confusión. «Soy yo», dijo Alejandro, su voz quebrándose. «Soy yo de verdad». Durante un largo momento, simplemente se miraron el uno al otro, los años de separación, el dolor y la pérdida arremolinándose entre ellos. Luego, lentamente, la expresión de Elena se suavizó, y las lágrimas llenaron sus ojos. «Viniste», susurró, su voz quebrándose. «Me encontraste». Alejandro sintió que las lágrimas brotaban en sus propios ojos mientras la atraía hacia sus brazos, abrazándola con toda la fuerza que pudo. «Nunca dejé de buscarte», susurró en su pelo. «Nunca me rendí». Detrás de él, Clara estaba inmóvil, sus ojos desorbitados mientras miraba a la mujer que le había dado la vida. La madre que nunca había conocido estaba justo delante de ella, y sin embargo, la distancia entre ellos parecía insuperable. Alejandro se apartó ligeramente, mirando por encima del hombro a Clara. «Elena», dijo suavemente, «hay alguien que tienes que conocer». Elena miró más allá de Alejandro, su mirada posándose en Clara. Por un momento no pareció entender, pero luego el reconocimiento parpadeó en sus ojos. «Clara», susurró Elena, su voz temblorosa. Clara dio un paso vacilante hacia adelante, su rostro pálido. «Mamá».
susurró, las lágrimas cayendo por sus mejillas. En un instante el rostro de Elena se arrugó y extendió la mano hacia su hija, su mano temblando. «Oh, Dios mío, Clara, mi niña». Clara corrió hacia adelante, colapsando en los brazos de su madre, sollozando incontrolablemente mientras años de dolor y soledad se derretían en el calor del abrazo de su madre. Por primera vez en su vida, Clara no estaba sola. Había encontrado a su familia. Se habían encontrado el uno al otro. Pero incluso mientras se desarrollaba la tan esperada reunión, una sombra oscura todavía persistía en el fondo de la mente de Alejandro. Héctor Reyes todavía estaba ahí fuera, y no iba a dejarlos ir sin luchar. La reunión entre Elena y Clara fue tan emotiva como Alejandro había anticipado. Observó cómo madre e hija se aferraban la una a la otra, sus lágrimas fluyendo libremente, liberando los años de dolor y separación que las habían atormentado a ambas. Pero incluso mientras su corazón se hinchaba de alivio y gratitud, Alejandro no podía quitarse la persistente sensación de peligro que persistía en el fondo de su mente. Héctor Reyes todavía estaba ahí fuera, y Alejandro conocía al hombre lo suficientemente bien como para entender que Reyes no los dejaría irse ilesos. Después de unos momentos, Alejandro separó suavemente a Clara y Elena, su tono serio mientras se dirigía a ellas. «Tenemos que irnos. Ahora». Elena lo miró, sus ojos todavía llenos de lágrimas. «Alejandro, ¿cómo me encontraste? Pensé...» Su voz se quebró y negó con la cabeza, incapaz de terminar la frase. «Nunca me rendí», dijo Alejandro suavemente, acunando su rostro entre sus manos. «Pero todavía no estamos a salvo. Reyes sabe que estamos cerca. Tenemos que sacarte de aquí». Elena asintió, su rostro pálido y desgastado por años de cautiverio. Se levantó lentamente, sus piernas temblando ligeramente mientras se apoyaba en Alejandro para sostenerse. «No sé si puedo hacer esto», susurró, su voz temblorosa. «Eres más fuerte de lo que crees», dijo Alejandro, guiándola hacia la puerta. «Saldremos de esto juntos». Paco, que había estado de guardia cerca de la entrada de la cabaña, les hizo señas para que se movieran rápidamente. «Tenemos que irnos, ya», dijo, su voz baja y urgente. «No estoy seguro de cuánto tiempo más tenemos antes de que Reyes se dé cuenta de lo que está pasando». Alejandro asintió de acuerdo, ayudando a Elena a subir al coche mientras Clara se subía al asiento trasero. Paco arrancó el motor y salieron a toda velocidad por el camino de tierra, dejando la cabaña atrás. Las carreteras de montaña eran sinuosas y traicioneras, pero Paco mantuvo la concentración, navegando las curvas cerradas con precisión. La tensión en el coche era densa, el silencio puntuado solo por el sonido ocasional de los neumáticos derrapando sobre la grava suelta. Alejandro se sentó en el asiento delantero, su mente acelerada mientras intentaba averiguar su próximo movimiento. Necesitaban alejarse de Reyes, pero más importante, necesitaban averiguar cómo detenerlo de una vez por todas. Mientras se adentraban en el bosque, Alejandro notó algo en el espejo retrovisor. Unas luces. Su estómago se encogió. «Tenemos compañía», murmuró, su voz tensa. Paco miró por el espejo. Su expresión se oscureció. «Maldita sea, nos han localizado». Clara se giró en su asiento. Sus ojos se abrieron de par en par al ver las luces acercándose rápidamente desde atrás. «¿Qué hacemos?» «Seguir moviéndonos», dijo Paco, su voz tensa. «Pero si nos alcanzan, las cosas podrían ponerse feas». El coche de atrás aceleró, acortando la distancia entre ellos con una velocidad alarmante. Alejandro apretó los puños, su mente acelerada mientras consideraba sus opciones. Estaban atrapados en una estrecha carretera de montaña, y era solo cuestión de tiempo antes de que los hombres de Reyes los alcanzaran. «No podemos dejarlos atrás en estas carreteras», dijo Alejandro, su voz sombría. «Necesitamos encontrar otra manera». «Hay un desvío más adelante», respondió Paco, sus ojos escaneando la carretera. «Lleva a un viejo camino de servicio. Es accidentado, pero podría darnos algo de cobertura». «Hazlo», dijo Alejandro, su mandíbula apretada. Paco asintió, agarrando el volante con fuerza mientras viraba bruscamente a la derecha, tomando el desvío en el último segundo. El coche rebotó violentamente al entrar en el camino irregular, las luces de atrás desapareciendo momentáneamente entre los árboles.
Por un breve momento, Alejandro se permitió esperar que hubieran perdido a sus perseguidores, pero esa esperanza duró poco. Las luces reaparecieron y el sonido de los motores rugiendo se hizo más fuerte. «No se rinden», dijo Clara, su voz llena de miedo. «Agarraos», gruñó Paco, sus nudillos blancos mientras desviaba el coche por el estrecho y rocoso sendero. El vehículo temblaba mientras navegaban por el terreno accidentado, pero Paco mantuvo el pie en el acelerador, decidido a mantenerlos por delante de los hombres de Reyes. Los árboles se cerraron a su alrededor, la oscuridad del bosque espesándose a medida que el camino se volvía más traicionero. Alejandro miró a Elena, que estaba sentada en un silencio atónito, sus ojos desorbitados por el miedo. «Todo va a salir bien», dijo Alejandro, tratando de tranquilizarla. «Ya casi salimos de aquí». Pero incluso mientras decía las palabras, no estaba seguro de creerlas. El coche de atrás estaba ganando terreno y Alejandro sabía que una confrontación era inevitable. De repente, hubo un fuerte estallido, seguido por el inconfundible sonido del neumático trasero del coche reventando. El vehículo se tambaleó violentamente hacia un lado, y Paco luchó por mantenerlo bajo control, pero ya era demasiado tarde. El coche derrapó fuera del camino, estrellándose contra los árboles. «¡Todos fuera!», gritó Paco, su voz ronca mientras se desabrochaba el cinturón de seguridad. Alejandro y Clara salieron a toda prisa del coche, ayudando a Elena a ponerse de pie mientras Paco evaluaba rápidamente los daños. El coche estaba atascado, el neumático completamente reventado y el chasis encajado contra un árbol. Estaban varados. «Tenemos que movernos», dijo Paco urgentemente. «Están justo detrás de nosotros». Alejandro agarró la mano de Elena y la arrastró hacia los árboles, con Clara siguiéndolos de cerca. El bosque era espeso y desorientador, pero no tenían elección. Tenían que seguir moviéndose, mantenerse por delante de los hombres de Reyes. Mientras tropezaban por la maleza, el sonido de pasos y voces se hizo más cercano. El corazón de Alejandro latía en su pecho, la adrenalina corriendo por sus venas. Se estaban quedando sin tiempo. De repente, un disparo sonó, resonando entre los árboles. Clara gritó, agachándose mientras el sonido reverberaba a su alrededor. «¡Corred!», gritó Alejandro, empujando a Elena y Clara hacia adelante. «Seguid moviéndoos». Otro disparo, y luego el sonido de pasos acercándose. Alejandro se giró, sus ojos escaneando las sombras en busca de cualquier señal de sus perseguidores. Podía oírlos ahora, el bajo murmullo de voces mientras se acercaban. «No podemos dejarlos atrás», dijo Paco, jadeando mientras alcanzaba a Alejandro. «Tenemos que luchar». La mente de Alejandro se aceleró. Eran superados en número, superados en armas, pero sabía que Paco tenía razón. No podían seguir corriendo para siempre. «Entonces luchamos», dijo Alejandro, su voz dura. «Pero no vamos a rendirnos sin luchar». Los pasos se acercaron. Las sombras se movían en la oscuridad. El pulso de Alejandro se aceleró mientras se preparaba para lo que venía. Esto era la confrontación final, y estaba listo para hacer lo que fuera necesario para proteger a su familia. El bosque estaba inquietantemente silencioso. Los únicos sonidos eran el crujido de las ramas bajo los pies y el lejano susurro de las hojas. El corazón de Alejandro latía en su pecho mientras se agachaba, manteniendo a Elena y Clara detrás de él. La oscuridad los rodeaba como una espesa manta, haciendo difícil saber de dónde venían los hombres de Reyes, pero el inconfundible sonido de los pasos se estaba acercando. Paco estaba a su lado, sus ojos afilados mientras escaneaba el área, escuchando cualquier movimiento. No tenían más opción que enfrentarse a sus enemigos de frente. Alejandro podía sentir el peso de la situación presionándolo. Años de búsqueda, años de dolor y pérdida, y ahora todo se reducía a este momento. «Nos mantenemos juntos», le susurró Alejandro a Paco. «Las protegemos a toda costa». Paco asintió rápidamente, su mandíbula apretada. «Yo tomaré la delantera. Tú quédate cerca de Elena y Clara». Otro disparo resonó entre los árboles, el sonido reverberando en la noche inmóvil. El pulso de Alejandro se aceleró. Sus instintos protectores se activaron. Se agachó más, acercando a Elena y Clara a él. «¡Quedaos abajo!», le susurró urgentemente,
su voz baja y controlada. «No os mováis hasta que yo lo diga». La mano de Elena temblaba en la suya, y podía ver el miedo grabado en su rostro, pero ella asintió, confiando en él implícitamente. El rostro de Clara estaba pálido, sus ojos desorbitados moviéndose de un lado a otro mientras intentaba mantener la calma. A pesar de su miedo, había una fuerza en ella que le recordaba a Alejandro a Elena, la misma determinación, la misma voluntad de sobrevivir. De repente, una figura apareció en las sombras de adelante, y sin dudarlo, Paco se abalanzó. Se movió con precisión, derribando al hombre al suelo antes de que tuviera la oportunidad de reaccionar. Hubo una breve lucha, y luego el inconfundible sonido de una pistola cayendo al suelo. Paco se levantó, respirando con dificultad, su rostro con una expresión sombría. «Vienen», murmuró Paco, su voz tensa. «Prepárate». Alejandro se tensó, sus sentidos en alerta máxima. Podía oír más pasos acercándose y sabía que se estaban quedando sin tiempo. Las probabilidades estaban en su contra, pero no iba a rendirse. No ahora, no después de haber llegado tan lejos. Mientras las sombras se movían, más figuras emergieron de los árboles. La respiración de Alejandro se cortó en su garganta al reconocer a uno de ellos. Héctor Reyes. Estaba al borde del claro, sus fríos ojos escaneando el bosque, su rostro torcido en una sonrisa engreída. «Vaya, vaya, vaya», se burló Reyes, avanzando lentamente. Alejandro Vega, siempre tan predecible. Alejandro se levantó, sus puños apretados a los lados. «Se acabó, Reyes», gruñó. «Déjala ir, déjanos ir a todos». Reyes soltó una risa oscura, negando con la cabeza. «¿De verdad crees que estás en posición de exigir nada? Después de todos estos años, sigues siendo el mismo, siempre pensando que tienes el control». «No te queda nada», dijo Alejandro, su voz firme. «Hemos encontrado a Elena, lo sabemos todo. No te queda dónde esconderte». Los ojos de Reyes se oscurecieron y dio otro paso adelante, su mano flotando peligrosamente cerca de la pistola metida en su cinturón. «No lo entiendes, Vega. Esto no se trata de esconderse, se trata de ganar, y yo siempre gano». El corazón de Alejandro latía en su pecho mientras miraba al hombre que le había robado todo. Este era el momento al que todo había conducido. Pero incluso mientras Reyes se burlaba, Alejandro sabía que la lucha ya no era sobre él, era sobre Elena, sobre Clara, sobre proteger a su familia del hombre que había intentado destruirlos. «Ya no estoy aquí para jugar a tu juego», dijo Alejandro, su voz baja y controlada. «Esto se acaba ahora». Sin previo aviso, Reyes sacó su arma, sus ojos llenos de rabia. El tiempo pareció ralentizarse mientras Alejandro se lanzaba instintivamente delante de Elena y Clara, protegiéndolas del peligro inminente. El sonido del disparo perforó el aire, y Alejandro sintió un dolor agudo y punzante en el costado. Se tambaleó, el mundo girando a su alrededor, pero no cayó, no caería. «¡Papá!», gritó Clara corriendo hacia adelante para ayudarlo. «Estoy bien», jadeó Alejandro, su mano presionada contra la herida. «¡Aléjate!». Paco, que había estado esperando el momento adecuado, se abalanzó sobre Reyes, derribándolo al suelo antes de que pudiera hacer otro disparo. Los dos hombres lucharon en la tierra, pero Paco, impulsado por años de lealtad y determinación, logró arrebatarle el arma de la mano a Reyes y lanzarla lejos. Reyes se defendió, pero Paco fue implacable. Finalmente, con un puñetazo rápido y brutal, Paco dejó a Reyes inconsciente, yaciendo inmóvil en el suelo. El bosque volvió a quedar en silencio. El peligro había pasado, pero el peso de lo que acababa de suceder flotaba pesadamente en el aire. Alejandro se arrodilló, su respiración entrecortada, el dolor en su costado palpitando con cada pulso. Clara estaba a su lado en un instante, sus manos temblando mientras intentaba ayudarlo. «Estás herido», dijo, su voz espesa por el pánico. «Estaré bien», dijo Alejandro, aunque su voz era tensa. Miró a Elena, que estaba inmóvil, sus ojos desorbitados por el shock. Se acabó. Paco se paró sobre Reyes, respirando con dificultad, sus ojos entrecerrados con asco. «No se levantará en un buen rato». Alejandro asintió.
su visión ligeramente borrosa mientras la adrenalina comenzaba a desvanecerse. Miró a Clara y a Elena, las dos personas por las que había luchado tanto para proteger, y a pesar del dolor, una sensación de paz se instaló en él. Habían ganado. Habían superado la pesadilla que Reyes había creado para ellos. Mientras los primeros rayos del alba comenzaban a abrirse paso entre los árboles, iluminando el bosque, Alejandro cerró los ojos y soltó un lento y aliviado suspiro. Por fin se había acabado.